Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días, voy a conversar con Juan Andrés Sosa, él es presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción y lo hemos invitado para que nos hable de ese sector en el país. ¿Realmente estamos construyendo tantas viviendas como se nos dice? ¿Y la construcción privada ha aumentado, ha disminuido? ¿Cómo está eso? Hábleme de ese problema. Bueno, realmente... Si es que es problema, y si es éxito también me habla. Bueno, el sector construcción vive una situación verdaderamente dramática. Te puedo enseñarte unas láminas que creo que de alguna manera ilustran cuál es la situación y después conversamos sobre el particular. Fíjate, aquí vemos el comportamiento del VAP Construcción, valor agregado bruto, prácticamente con los distintos países de Latinoamérica, ¿no? Nicaragua es el principal país que tiene un crecimiento del VAP Construcción importante, con 25.4 positivo. Okay. Posteriormente viene República Dominicana, que son dos economías mucho más pequeñas que las nuestras. De último está Venezuela con un decrecimiento del 23.8%. Entonces, cuando nosotros nos vemos comparativamente con los otros países latinoamericanos y vemos este comportamiento que engloba tanto al sector público como al sector privado, vemos que la situación es tremendamente grave. Aquí podríamos ver, bueno, el gobierno de alguna forma hace ver de que la situación del sector construcción es grave por una caída de precios del petróleo. Bueno, nosotros hemos hecho un gráfico para poder analizar ese argumento y vemos cómo el valor construcción a precios constantes, cómo se está comportando. En este gráfico vemos el sector público sería la línea roja, el sector privado sería la línea azul. Como ven, desde el sector público comenzó creciendo cuando vino la misión vivienda y después, desde el año 2012, ha tenido una caída tremendamente abrupta. Okay. El sector privado viene cayendo en forma sostenida desde el año 2007. Ahora veamos cómo ha sido la construcción pública comparativamente con otros países. Fíjense, la CEPAL, que recomienda que para países como los nuestros en Latinoamérica se debería estar invirtiendo alrededor de 6.2% del PIB. Venezuela está invirtiendo escasamente 2.38% del PIB, es decir, 36% de los requerimientos. El resultado final de eso es que en este ranking de competencia latinoamericana de infraestructura, donde se evalúa vialidad, ferrocarriles, servicios como agua, luz, telecomunicaciones, etcétera, nuestra competitividad ha caído al penúltimo lugar. Es decir, Venezuela, el único país que está en peores condiciones que Venezuela es Paraguay. Todos los demás países latinoamericanos tienen hoy en día una infraestructura mucho más competitiva que Venezuela, lo cual antes no era así. Ahora veamos vivienda, que es el caso que el gobierno lo presenta como un gran logro. Ajá. Bueno, el gobierno dice que ha construido, asevera que ha construido 1.150.000 viviendas. Según cifras del gobierno, de ese 1.150.000 viviendas, parte son remodelaciones de barrio y parte son viviendas nuevas. Las viviendas nuevas que se asigna el gobierno son 687.931. Ahora, en 17 años, vamos a verlo comparativamente con otros gobiernos. ¿Okay? Eso representaría, en términos absolutos, 40.000 viviendas año. Vemos cómo eso sería uno de los peores desempeños de toda nuestra historia republicana. Ahora, en términos relativos, que es como lo deberíamos de medir, es decir, número de viviendas por cada 1.000 habitantes, porque evidentemente la población ha crecido. Bueno, el gobierno hoy en día representa 1.52 viviendas por cada 1.000 habitantes, cuando, por ejemplo, el gobierno de Caldera 1 hizo 3.88 viviendas por cada 1.000 habitantes.
¿Cuántas viviendas en total hizo el gobierno de Caldera? Bueno, hizo un promedio de 38.000 viviendas año. Este gobierno, con todos los recursos que ha tenido, no ha llegado a un promedio de 40.000 viviendas año. Aunque están parejos pues, entre Caldera y este gobierno. 38, 40 es casi. Claro, pero con un presupuesto muy distinto. Ajá. Con un presupuesto muy distinto. Ahora, la situación no termina ahí en cuanto a número de viviendas. Ajá. Porque una cosa es el número de viviendas y otra es cuánto te costaron esas viviendas. Por eso. Okay. Bueno, veamos estas cifras dadas por el gobierno. Aquí está información de ABN, el ministro del ramo asevera que han invertido 73.000 millones de dólares para construir 1.022.000 viviendas. Eso es en mayo de este año. En octubre, es decir, pero hace 3 días, el presidente de la República dice que se han invertido 95.000 millones de dólares para construir 1.160.000 viviendas. ¿Qué quiere decir esto? ¿En dólares cuánto invirtieron los gobiernos antes de Chávez? Okay. Estos son dólares fuertes porque resulta que no estamos hablando, el gobierno hace, ahí después vamos a hablar de eso, hace una manipulación contable porque dice que esos dólares, bueno, los contabiliza a 6 bolívares, 6.30. Pero realmente a estas empresas transnacionales les están pagando en moneda dura. Ahora, esas viviendas están saliendo, las nuevas viviendas que hicieron en 137, ¿cuánto es que? 160.000 dólares. Ahora, esas viviendas, en el mercado internacional, ¿cuánto vale? En el mercado internacional, una vivienda de esas, cuando estamos hablando que tiene terreno y que tiene, vamos a decir, que paga financiamiento y que tiene la utilidad del promotor, es una vivienda que en otros países, como puede ser Panamá o los otros países latinoamericanos, está rondando los 40.000 dólares. Si usted le quita el terreno, porque se lo están entregando a las empresas transnacionales, le quita el urbanismo, porque ya le está entregando terrenos urbanizados, esa vivienda debería costar alrededor de 25.000 dólares. ¿Cómo justifica el gobierno que le pague más de 100.000 dólares por unidad de vivienda a estas empresas extranjeras? Eso no se justifica bajo ningún concepto. ¿A qué empresas concretamente? Bueno, a todas, a las rusas, a las bielorrusas, a las chinas, a las brasileñas y por último a las jordanas que acaban de contratar para hacer 16.000 viviendas en Aragua. Ok, vamos a un receso y regresamos. Estás viendo Regiones. Bueno, expuesto el problema, vamos a hablar de la solución, pero antes los insumos para la construcción de viviendas. ¿Cómo está eso? Bueno, la situación de los insumos, bueno, eso te podría después mencionarte algo de la construcción privada de viviendas, pero si podemos saltar lo de los insumos, creo que ahí podemos resumir. Fíjate, aquí podemos ver, este es el gráfico de producción de Sidor, de las empresas siderúrgicas, ¿no? De Sidor. Las empresas las empresas se privatizaron en el año 97. Para esa fecha, como verán aquí en el año 97, para esa fecha que se privatizaron lo de las empresas, estaban produciendo alrededor de 2.6 millones de toneladas de acero líquido. Durante la etapa de las empresas privadas, en la operación privada, se llegaron a producir 4.3 millones de toneladas de acero líquido. En esta fecha, año 98, en el año, 2008, que cuando nacionalizan las empresas, bueno, la caída de la producción es abrupta y estamos produciendo 1 millón de toneladas de acero líquido. Eso quiere decir que estamos produciendo menos del 20% de la capacidad instalada. Lo que quiere decir que si antes producíamos el 100% de la capacidad instalada, pues hoy en día en el sector construcción estamos teniendo un desempleo del más del 80%. Eso mismo ocurre en el sector cemento, que se pasaron de 10.2 millones de toneladas métricas de producción de cemento, se pasaron a 5.9 en el año 2015 y
con el agravante que se invirtieron más de 300 millones de dólares en aumentar la producción a más de 11 millones de toneladas métricas y la producción sigue cayendo a 5.9. Realmente la situación del sector construcción es realmente grave, porque es grave, uno, por la falta de inversión del sector público, dos, por la mala inversión del sector público, tres, por los sobreprecios que paga el sector público, vamos a decir, el sector privado, vamos a decir, para las construcciones de obra pública, y por supuesto, por la criminalización, que es no menos importante, de la actividad de construcción, que ha llevado a que el sector privado prácticamente deje de producir vivienda. Si vemos el sector privado, fíjate que aquí vemos... ¿Cómo ha sido la evolución de antes y ahora? Bueno, aquí vemos una gráfica interesante, porque estamos graficando, me disculpan, aquí estás graficando desde el año 60. Déjese los lentes puestos. Bueno, me pasa que como que no funciona muy bien. Aquí estás graficando del año 60, ¿okay? Hasta la fecha. ¿Cómo ves? Esto ha tenido un comportamiento cíclico. Esos comportamientos cíclicos se deben al mayor o menor estímulo que establece, vamos a decir, el gobierno al sector privado para que produzca. Como ves aquí, para el año 2007, de alguna forma se estaban produciendo muy pocas cantidades de viviendas, llegamos más o menos a unas 8.000 unidades de vivienda, y subimos, una vez que se emitió la ley de deudor hipotecario y que de alguna manera generó un estímulo para la construcción de viviendas, se produjeron alrededor de 68.000 viviendas. A partir de esa fecha, la ley de deudor, de estafa inmobiliaria criminalizan al sector y el sector ha caído a menos de 8.000 viviendas año. Entonces, claro, la evolución del sector construcción, como decimos, es multifactorial. Obedece a, uno, la construcción pública obedece a las decisiones del gobierno de invertir en el sector público, claro, cosa que no ha hecho. Y cuando ha invertido, lo ha invertido mal invertido, como fue el caso de la parte eléctrica o de la parte de vivienda. Y en la parte privada obedece a una serie de legislaciones, de leyes que de alguna manera criminaliza el sector, que lejos de impulsar el sector porque genera incentivos, ¿Cuál es la propuesta de ustedes concretamente? Bueno, la propuesta, resolver el problema del sector construcción pasa por resolver múltiples factores. ¿Okay? El ABC, por ejemplo. Bueno, el ABC, uno, hay que adecuar la legislación para que la legislación de alguna manera establezca estímulos al sector construcción privado. Dos, hay que estimular la demanda, porque el 80% de las personas, del venezolano, con estas devaluaciones ha perdido su poder adquisitivo. Entonces, una de las propuestas es, en lugar de estar invirtiendo en vivienda, pagándole $160.000, que estas cifras son correctas, o $100.000, como nos costaba a las empresas extranjeras, por construir una vivienda que ni siquiera se la dan en propiedad, es preferible establecer un esquema de subsidio. Tú me estás diciendo que si el sector privado construyera las obras del plan vivienda, la vivienda sería menos costosa que las que están pagando las empresas extranjeras. Bueno, que no solamente menos costosa, 5 veces menos. 5 veces menos. Bueno, por eso. O sea, 5 veces menos. Entonces, lo que estamos diciendo es, en vez de usted gastar $160.000 o $110.000 por unidad de vivienda nueva, ¿okay? Bueno, es preferible que usted le dé $15.000 a cada venezolano que así lo solicite para comprar una vivienda, y entonces en lugar de construirse una vivienda, se está construyendo 6 o 7 viviendas. Claro. Entonces, eso estimularía el sector privado de la construcción y la industria. Ok. Cuando tú vienes de Caracas, entras a Caracas, que vienes de la autopista, y ves hay bastantes edificios construidos en los alrededores del Fuerte Tiuna y toda esa zona, Coche, Valle. ¿Esos edificios quién los construye? Algunos creo que están parados. Bueno, fíjate, eso es dramático. Eso es dramático porque, en primer lugar, yo creo que nosotros como viste en estos gráficos, hemos involucionado. ¿Por qué es dramático? ¿Eso no están construyendo esa vivienda? Bueno, dramático porque el concepto de vivienda, yo creo que es un concepto que ya ni siquiera a nivel latinoamericano se habla de vivienda, se habla de ciudad sostenible. Claro. Cuando tú construyes una vivienda, que estas fueron construidas por los rusos, los bielorrusos y los chinos, pero cuando tú construyes una vivienda que fueron diseñadas por el Estado venezolano, ¿okay? Al lado de un basurero, pues tú no estás haciendo una ciudad sostenible, estás violando todas las normas ambientales. Y esa vivienda que construyeron alrededor de la Avenida Libertador, que también son bastantes. Claro, pero son viviendas, fíjate, tú construiste una vivienda en la Avenida Libertador y esas viviendas carecen de estacionamiento, por ejemplo. Esas viviendas tienen unas ventanas, las que ves en La Guaira, por ejemplo,
tiene unas ventanas que no cumplen ni siquiera con las normas de ventilación. O sea, Yo me refiero a estas que están en la Avenida Libertador. Tampoco tienen esas condiciones de bueno, habitabilidad. no tienen las condiciones que nos exigen a los privados, no tienen no tienen un puesto de estacionamiento por cada apartamento Claro. y 20% para visitantes, eso no tienen. Y a pesar de que esas viviendas de la Avenida Libertador son de las mejorcitas que se han hecho. Claro. Ok, pero no obstante, ahí en la Avenida Libertador, el plan de desarrollo urbano por la Avenida Libertador no contemplaba ese desarrollo de vivienda, contemplaba otro tipo de desarrollo que es lo que se ha debido haber ¿En qué desarrollado. porcentaje dirías tú que está paralizado el sector privado de la construcción? ¿90%, 80%, 30%? No, yo diría que el sector de la construcción público y privado está paralizado en el orden del 85%. 85%. Claro, Bueno. es que Porque me dicen que están también construyendo centros comerciales mucho, ¿no? Que no sé para qué son. Por ejemplo, en Coro están construyendo unos centros comerciales que no sé dónde bueno, están. fíjate, si tú analizas lo de la Estamos construcción, terminando el programa con esto. Ajá. si analizas el sector, la parte de centros comerciales realmente no da respuesta, sino probablemente a una protección de inversión, porque tu cliente natural es el comerciante, y si el comerciante en la situación actual no puede reponer inventarios, pues es poco probable que eso sea un negocio atractivo. Bueno, gracias Juan Andrés Sosa, presidente de la Cámara Venezolana de Construcción. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.